esto no es una noticia, es un giro de guión, porque en horas pasaron tres cosas que no deberían coexistir. Donald Trump elogió, Claudia Sheinbaum no se dobló y Ricardo Salinas Pliego dijo, ya gané mientras pagaba. Y cuando eso ocurre, hay dos opciones. O es el mundo al revés, o por fin alguien está gobernando con cabeza fría. Pero ojo, esa cabeza fría deja a muchos sin discurso y sin máscara. Exacto. Hoy vamos a desmenuzar precisamente eso, porque lo que ha pasado en las últimas horas no es solo una noticia del día, es un cambio de paradigma. Tenemos a un Donald Trump elogiando a quien se suponía que iba a atacar y tenemos a un magnate local, Ricardo Salinas Pliego, diciendo que ya ganó mientras firma cheques para pagar lo que debe. ¿Es esto el mundo al revés o estamos viendo por fin la madurez del Estado mexicano? Es una pregunta fascinante. Yo diría que es el colapso de las viejas narrativas. La oposición en México llevaba meses, si no es que años, construyendo una historia de terror. Viene el lobo, viene Trump, nos va a comer vivos y la presidenta no sabrá qué hacer. Y de repente el lobo llega, olfatea y en lugar de morder, saluda con respeto. Eso, mi querido A, no es solo suerte. Es lo que yo llamaría una bofetada de realidad para quienes apostaban al fracaso nacional. Me gusta esa imagen de la bofetada, pero entremos en materia porque hay mucha tela que cortar. Empecemos con el tema internacional, ¿no? La llamada entre la presidenta Sheinbaum y Trump. La oposición estaba literalmente frotándose las manos, esperando el regaño, la sumisión, el camote, como se dice coloquialmente, y resulta que Trump sale elogiando. ¿Qué lectura le das a esto? ¿Es Trump siendo errático o es Sheinbaum siendo astuta? Mira, hay que leer esto con mucha frialdad. Trump es un personaje que se alimenta del conflicto, pero también respeta la fuerza, aunque sea una fuerza tranquila. Lo que vimos aquí fue el triunfo de la inteligencia sobre la estridencia. La presidenta no salió a pelear a gritos, no cayó en provocaciones. Mantuvo lo que en el video que analizamos llaman cabeza fría. Cabeza fría en un mundo que arde. Exactamente. La inteligencia de Sheinbaum se impuso porque su estrategia parece ser la de dejar hacer, dejar pasar, hasta que el oponente se tropiece solo. Trump ha tenido un inicio de año caótico. Venezuela, aranceles, peleas con Europa. Es una máquina de generar crisis. México, en cambio mío, optó por la prudencia. No te pones a boxear con un molino de viento. Esperas a que el viento cambie y esa prudencia, esa falta de reacción visceral, desarmó a Trump. Se cuadró, por así decirlo. No se doblegó, pero reconoció que ahí había una interlocutora seria. Y eso dejó a la oposición local en un lugar muy incómodo, ¿no? Porque su apuesta era que la relación se rompiera. Si la relación fluye, se quedan sin discurso. Pero ahora crucemos esa línea hacia lo doméstico, porque la fortaleza del Estado no solo se ve hacia afuera. Hablemos del tío Richie, de Salinas Pliego. El caso paradigmático. Aquí es donde la narrativa se pone casi teatral. Tienes a un empresario que ha construido su imagen pública reciente basándose en ser el rebelde, el intocable, el que desafía al Estado desde su torre de marfil en las redes sociales. Y de repente anuncia que va a pagar. Claro, lo envuelve en un papel de regalo muy bonito. Dice que ya cerró el caso, que va a seguir generando prosperidad. Pero los hechos son fríos. Va a pagar. Pero espera, ve, porque el diablo está en los detalles. Se habla de un descuento del 37% de 18 cómodas mensualidades. Mucha gente podría decir, oye, si yo dejo de pagar mis impuestos, a mí no me dan ese trato VIP. A mí me embargan hasta la risa. ¿No es esto una victoria pírrica para el gobierno? Entiendo esa percepción de injusticia, y es válida. A cualquier mortal no le dan 18 meses. Sin embargo, hay que ver el bosque completo. Lo que estamos presenciando es el fin de la impunidad absoluta. Antes, estos litigios duraban décadas y terminaban en condonaciones totales o en un olvido administrativo. Que un magnate de ese calibre, que además utiliza su televisora para golpear al gobierno diario, porque no es crítica, es golpeteo sistemático, tenga que sentarse, negociar y desembolsar miles de millones, es una demostración de fuerza del Estado. Es decir, aunque le den plazos, el acto de pagar es el acto de sumisión a la ley. Exacto. Es el reconocimiento de que ya no hay títeres con cabeza. El Estado, fortalecido primero por López Obrador y ahora consolidado por Sheinbaum, ha trazado una línea. Pagas o pagas.
Y ojo con la narrativa de Salinas. Él dice, ya acabé, pero la realidad es que Hacienda no ha dicho la última palabra. Quedan litigios pendientes. Él está tratando de salvar su imagen política, quizás con miras a una futura candidatura, vendiendo la idea de que él resolvió el problema, cuando en realidad fue acorralado por la ley. Es fascinante cómo intenta girar la historia. Yo decidí pagar para ayudar a México, cuando en realidad tengo que pagar porque se me acabaron las opciones legales. Pero mencionaste algo sobre su futuro político. ¿Crees que realmente tenga aspiraciones serias o es solo un juego de espejos para mantener relevancia? Es un juego de posicionamiento. Sabe que sus posibilidades reales son bajas, pero necesita el fuero, necesita la influencia. Sin embargo, volviendo al punto central, esos 18 pagos, ese dinero, va a entrar a las arcas. Son carreteras, es infraestructura. Al final del día, el pragmatismo del gobierno se impone. No me importa que me insultes en Twitter, siempre y cuando el cheque tenga fondos. Pragmatismo sobre orgullo. Creo que esa podría ser la frase del sexenio hasta ahora. Pero hablando de figuras enigmáticas y de estrategias extrañas, hay un tercer elemento que ha surgido en la conversación reciente y que me tiene muy intrigado. Melania Trump. Ah, el factor sorpresa. Sí, de repente la mujer que era un fantasma que nunca decía «esta boca es mía», aparece por todos lados, documentales, apariciones, tweets. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es simplemente promoción personal o hay una lectura política más profunda detrás de su súbita actividad? Es muy sospechoso, ¿verdad? Yo siempre desconfío cuando el patriarcado pone a las mujeres por delante de esta manera tan repentina. Hay una teoría interesante circulando. Trump está errático, se le ve cansado, comete errores garrafales. Y de pronto sacan a Melania con una imagen diferente, más suave, quizás para humanizarlo o para distraer. Es un plan con maña. Como si dijeran, hey, miren aquí, no miren al señor que está gritando en la esquina. Tal cual. Y es curioso porque incluso sus mensajes son ambivalentes. Lanza tweets que parecen apoyar a la derecha dura, pero lo hace con una estética y un tono que no cuadran con el MAGA tradicional. Es como si estuvieran preparando un terreno, o quizás, y esto es más especulativo, ella está llenando un vacío de poder en el círculo íntimo de Trump. Cuando el líder flaquea, los que están alrededor empiezan a moverse. Es un teatro fascinante. Por un lado, la sobriedad casi estoica de Sheinbaum, por otro, el circo mediático de Trump y su familia. Y en medio, los oligarcas locales tratando de no perder sus privilegios. Pero ve toda esta tensión política, a veces necesita una válvula de escape. Y me llamó mucho la atención lo que comentaban sobre lo que está pasando en el Congreso de la Ciudad de México, de la alta política al cabaret. Eso fue histórico y creo que es el contrapunto perfecto a todo lo que hemos hablado. Mientras en las altas esferas se discuten millones y tratados, en el Congreso, que suele ser un lugar solemne y a veces hipócrita, las reinas chulas llevaron el cabaret. Y no cualquier cabaret. Hablaron de sexualidad, de placer, mencionaron la palabra clítoris en el recinto sagrado de las leyes. Me imagino a más de un diputado persignándose o sintiendo que profanaban el templo. Seguramente. Pero es que esa es la función del arte y del humor, profanar lo que se ha vuelto rancio. Decir que el clítoris debería estar en letras de oro. En el Congreso es una provocación maravillosa. Es recordar que la política también es cuerpo, también es vida cotidiana, también es placer. Y es un síntoma de salud democrática, ¿no crees? Que el recinto legislativo se abra a la noche de museos, que entre la sátira, que entre la crítica. Porque si la política se desconecta de la calle, del humor, de la realidad de la gente, se vuelve estéril. Absolutamente. Y conecta con lo que decíamos al principio. El humor, la sátira, es otra forma de inteligencia. Mientras la oposición está amargada porque Trump no regañó a Sheinbaum, la cultura está viva, riéndose, ocupando espacios. Hay una vitalidad en la Ciudad de México, con los conciertos, los trueques de fotografía, la orquesta filarmónica, que contrasta con la visión apocalíptica que algunos quieren vender. Es cierto, hay una agenda cultural vibrante que a veces se nos olvida por estar viendo el tipo de cambio o los tweets de Salinas Pliego. Y creo que ahí radica la resistencia real,
en seguir yendo a conciertos, en intercambiar fotos, en reírse con el cabaret. Por cierto, esa imagen de muñecas dislocadas y brazos feministas que mencionaban en el video me pareció muy potente. Es que es eso. Estamos en un momento de muñecas dislocadas en el sentido metafórico. Las viejas estructuras se están rompiendo. Nos duelen las articulaciones sociales porque nos estamos moviendo de una postura a otra. Pero ese dolor es de crecimiento. México está dejando de ser el hermano menor que agacha la cabeza ante Estados Unidos y internamente está dejando de ser el paraíso fiscal de unos cuantos para intentar ser un país de leyes. Y eso inevitablemente genera ruido y resistencia. Genera mucho ruido y genera trolls, como mencionaba Horacio en el video. Gente que no puede creer que se hable bien del país sin que haya un cheque de por medio. Es la incapacidad de concebir que se puede tener un proyecto de nación legítimo. Si hablas bien, te pagan. Si criticas, eres un héroe. Esa visión maniquea es la que se está desmoronando frente a la realidad. Tienes toda la razón. Y creo que es importante volver al punto de la economía para ir cerrando este círculo. Mencionabas que, a pesar de todo, México no va mal. El peso resiste, la inversión sigue. ¿Es este el momento mexicano del que tanto se habló, pero ahora bajo nuevas reglas? Yo creo que sí, pero es un momento sobrio. No es el Mexican Moment de las portadas de revista de hace 10 años, que era pura especulación financiera. Este es un momento de economía real. Salarios subiendo, recaudación fiscal efectiva, ahí está Salinas pagando, y una relación con Estados Unidos que, aunque tensa, es interdependiente. Europa se está yendo con China, el mundo se está reacomodando, y México está encontrando su lugar en Norteamérica sin perder su soberanía. Eso es hilar muy fino. Hilar fino, mientras el vecino del norte da martillazos. Exacto. Y mientras internamente se limpian la casa de viejos vicios. No es un proceso perfecto, ni mucho menos. Hay fallas, hay deudas pendientes en seguridad, en justicia. Pero la dirección parece ser la de un Estado que se recupera a sí mismo. Para concluir, B, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Hemos hablado de impuestos, de diplomacia, de cabaret y de primeras damas misteriosas. Si tuvieras que resumir la lección de esta semana en una frase para nuestra audiencia, ¿cuál sería? Yo diría, no subestimen el poder de la paciencia estratégica. En un mundo de inmediatez y de reacciones viscerales, el que sabe esperar, el que sabe callar y el que sabe cobrar, ya sea impuestos o facturas políticas, es el que termina controlando el tablero. La estridencia es debilidad, la calma es poder. La calma es poder. Me quedo con eso y también me quedo con la invitación a no perder el sentido del humor, a visitar los museos, a escuchar música y a entender que la política no es solo lo que pasa en los palacios, sino también lo que pasa en los escenarios y en nuestras carteras. Así es, y a estar atentos, porque esto apenas empieza. Trump es impredecible y Salinas no se quedará quieto. Pero por ahora, el marcador favorece a la inteligencia. Pues ahí lo tienen. Un análisis para digerir con calma, tal vez con un buen café o mientras caminan por la ciudad. Gracias por acompañarnos en este viaje por las entrañas del poder y la cultura. Nos escuchamos en la próxima, donde seguiremos descifrando lo que el ruido intenta ocultar. Hasta entonces. Y recuerden, cabeza fría. ¿Te quedó una duda o te prendió el tema? Suscríbete y síguenos en Facebook, YouTube y TikTok. Aquí el ruido no manda, manda la evidencia.